Mientras, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Vamos a ponerlo de pie para que, bueno, ustedes se ponen de pie y yo ya estoy, aunque no lo crean, pero ya estoy de pie. Los que puedan, si están con algún compromiso, alguna dificultad, o compromiso nada más, las dificultades no son los que tienen los brazos, es decir, los hijos. Hechos capítulo 20, del versículo 17 hasta el final. Vamos a leer alternadamente este pasaje. Ahorita a lo mejor se recuerdan de algo, si no, se los recuerdo yo. Yo empiezo con el 17, ustedes siguen con el 18 y terminamos juntos con el último, es decir, con el 38. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por traernos a esta hora para gozar y disfrutar de este tiempo de cantos, de testimonios, y también, Señor, para ponernos en tus manos y recibir tu palabra. Suplicamos la obra poderosa de tu Espíritu en cada uno, enseñándonos, pero también moviendo nuestra voluntad para poner en práctica lo que aprendamos. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición para las clases de los niños y jóvenes como para nosotros también. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
¿Se acordaron con algo de este pasaje? ¿Qué es lo que yo esperaba que se acordaran? Aunque no lo crean, pero hace 6 meses vimos la primera parte. La primera parte era del versículo 17 hasta el 21. Del 17 al 21, el apóstol Pablo está recordándoles qué fue lo que él hizo cuando llegó a Éfeso. El capítulo 19 ha hablado acerca de eso, y después de que estuvo por ahí, viajó a otros lugares, y ahora con una grande ofrenda para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén, está de regreso yendo hacia allá, para ver la posibilidad de, en la fiesta de Pentecostés que seguía, acompañarles, dar la ofrenda a los encargados de ello y que la pudieran repartir entre todos los hermanos necesitados de Jerusalén. En estos versículos nos habla qué fue lo que él hizo y cómo hizo el trabajo para el Señor. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Por cierto, tengo que aclarar, lo que hoy es Turquía, en aquellos años eran varios, que digamos, como provincias o reinos independientes. Y una parte, una sección de lo que hoy es Turquía se le conocía como Asia Menor. Después ese nombre se usó para toda lo que es la península que hoy es Turquía, y a toda la península se le llamó Asia Menor. Pero originalmente era una parte nada más. Estaba Galacia, estaba Capadocia, estaba Bitinia, había varios lugares. Nada más está hablando de lo que era Asia Menor en los tiempos del apóstol Pablo, que era una región pequeña, y era donde estaba Éfeso, donde un poquito más adelante se nos dice que estuvo por ahí 3 años. 3 años completos. Y la verdad, para un apóstol 3 años es mucho tiempo. Pero el Señor lo bendijo y lo usó de una manera poderosa y se levantó una gran cantidad de congregaciones precisamente por el trabajo de él y de los que estaban con él. Y se estableció una gran cantidad de grupos de iglesias. De hecho, el apóstol Pablo está en un pueblo que se llama Mileto, como 50 kilómetros al sur de Éfeso. Cuando se escribe la primera carta de Pablo a Timoteo, fue alrededor de unos 6, 7 años después. Muchas personas piensan que había, no sé cómo lo sacaron, pero muchos dicen que había cuando menos como 200 congregaciones en Éfeso. Por el trabajo que había empezado el apóstol Pablo, en esas alturas ya tenía más de 15 años aproximadamente. Se dice fácil. Ni siquiera ahora con todas las comodidades o con todos los avances técnicos que tenemos, algunas iglesias crecemos así como debiéramos tal vez de estar creciendo. Y es una responsabilidad. Por cierto, ¿de quién creen ustedes que dependa más el trabajo? ¿De los líderes o de la iglesia en general? Sí, de todos. Sin embargo, todavía yo hago diferencia. Voy a insistir. Cuando se pierde una guerra, ¿quién la pierde? ¿Los soldados o los generales? Los generales. Los generales. Es decir, los que están al frente, los dirigentes. De una o de otra manera, hay una responsabilidad más grande entre los que están allá al frente. Desde preparar y enseñar a todos y luego hacer la guerra propiamente. Pero en todos los aspectos es igual. La mayor parte de la gente está buscando siempre a quién echarle la culpa. Y los que estamos al frente somos los que tenemos la responsabilidad. Si salen bien las cosas, bendito sea Dios. Si sale mal, es culpa nuestra. Obviamente lo digo por su servidor. Pero aquellos tiempos eran tiempos preciosos.
Se calcula que había como 200 congregaciones y Éfeso en aquel tiempo tendría alrededor de unos 250,000 habitantes. No era una ciudad pequeña, ¿eh? Y no nada más Éfeso, había varias ciudades grandes con esa cantidad de habitantes. Pero siempre las responsabilidades mayores están en los que están o en los que estamos al frente. ¿Cómo hizo el trabajo? Aquí dice, ustedes saben cómo me comporté todo ese tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Por cierto, ¿ustedes han visto llorar a los líderes de la iglesia? No me han visto llorar, ¿verdad? No, no es que no llore, cuando menos no lo hago enfrente. Las diferencias del temperamento y la forma de ser y de hacer las cosas hace que haya mucha diferencia de una personalidad a otra. Obviamente al apóstol Pablo lo conocían, vivir 3 años con él, era más o menos fácil darse una idea de cómo era él. Y de aquí dice de dónde venían las dificultades más grandes. Y también va a hablar de las dificultades que se van a encontrar más adelante. Pero nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y a enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, déjenme decirles que eso lo dijo y lo hizo el apóstol Pablo, y de eso hablamos hace 6 meses. Perdón, pero yo me tuve que retirar de predicar por varias razones, y de alguna forma ahora continuamos. ¿Por qué? Me conviene porque lo que vamos a ver el día de hoy nos va a ayudar para el trabajo que tenemos que estar haciendo y hacerlo bien con el favor de Él el próximo sábado y domingo que tenemos reuniones evangelísticas. Entiendo que por las fechas lo más fácil es pensar y hablar acerca de alguna relación o temas relacionados con el nacimiento de nuestro Señor. Pero lo hemos dicho varias veces. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. El Señor no nació en diciembre. Creo firmemente que nació en septiembre. Y no es por ensalzar a los que nacieron o nacimos en septiembre. De pasada yo nací en septiembre. Por cierto, pienso que ustedes saben que en septiembre cambia una estación del año. ¿Sí saben cuáles estaciones hay en el año? ¿Cuáles? ¿Ustedes recuerdan? ¿Con qué empezamos? Primavera, verano y invierno. Por cierto, ¿cuándo entramos al invierno? Ayer. Y yo soy del verano, no soy del otoño. Es la otra cosa. Yo soy de septiembre. El otoño empieza por el 21 o 22 de septiembre y es muy probable que por esas fechas naciera el Señor. La palabra que se usa es tabernaculizó entre nosotros. ¿Sí saben de dónde viene esa palabra tabernaculizó? Pues de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué era la fiesta de los tabernáculos? Dios le dijo a Moisés, quiero vivir en medio de mi pueblo. Necesito un templo en medio del pueblo de Israel. Y era en medio, por cierto. Todas las tribus estaban en el desierto, iban camino a la tierra prometida y Dios quería poner el tabernáculo en medio porque quería tener comunión con todo su pueblo. Es la razón de que Dios tomara un cuerpo, a eso se le llama tabernaculizó. Vino a vivir en medio de su pueblo. Por eso vino Él mismo para morir por nosotros en la cruz. No me voy a extender más, me interesa lo otro. Quiero que veamos ahora el segundo pasaje. Son 4 cosas, 4 temas los que ve el apóstol Pablo. Terminamos la primera, que literalmente tiene que ver con recordando cómo entró el evangelio a Éfeso. La segunda tiene que ver con anunciándoles que ya no lo van a volver a ver, que Él ya no los va a volver a ver, que es lo más probable que haya sucedido. No estamos 100% seguros porque la Biblia no da la biografía del apóstol Pablo. Sí dice algunas de las cosas que Dios hizo a través de él, pero no es la biografía de Pablo. La Biblia es la biografía, en todo caso, del Señor Jesús, del Mesías,
de Él sí es la biografía. Y a Él es al que tenemos que alabar y glorificar. Es cierto, entre los hombres, entre los humanos, hubo varios muy útiles y muy efectivos y muy fructíferos para la gloria de Dios. El mismo Señor Jesús dio cierta preferencia a un hombre. ¿Recuerdan para Él quién era entre los hombres el más distinguido? Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuánto tiempo vivió? Aproximadamente, ¿tienen una idea de cuánto tiempo vivió Juan el Bautista? ¿Mande? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿A qué edad murió? Vaya. Poquito más de los 30. Se nos dice que él era 6 meses físicamente hablando mayor que el Señor Jesús. Y por cierto, se murió en el primer año del servicio del Señor Jesús, del ministerio público del Señor Jesús. Es que debió de haber muerto de 30, 31, 32 años aproximadamente. Pero para el Señor Jesús dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie como este hombre. No hizo ni un solo milagro, pero predicó con el poder y con la bendición del Señor, y fue el que Dios usó para preparar el camino. Fue el precursor precisamente del Redentor, del que murió por nosotros en la cruz. Vamos a esta segunda parte y vamos a hablar algunos detalles con respecto a este asunto de que ya no lo van a ver. ¿Qué fue lo que se nos describe aquí? Vamos a verlo, se los voy a leer ahora del versículo 22 hasta el 27 y vamos a dedicar la siguiente media hora a esto. Ojalá que nos alcance el tiempo. Lo que me alcance a mí, yo soy muy malo para hablar poco. Dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Si el Señor nos bendice, y ojalá que terminemos todo esto. Parece muy sencillo, parece muy fácil. No creo poder hacerlo de la manera correcta, pero vamos a hacer lo más y lo mejor que se pueda. ¿Ok? Ya terminó la introducción de qué fue lo que hizo cuando llegó a Éfeso. Ahora dice, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Algunas personas piensan, con lo que se dice aquí y un poquito más adelante, que el apóstol Pablo fue desobediente a Dios, que era un capricho de él ir a Jerusalén, que él estaba obsesionado con la idea de ir a Jerusalén, pasara lo que pasara, que era un asunto de la propia voluntad humana, exclusivamente de Pablo, para ir a Jerusalén en aquella ocasión. No dudo que haya cierta determinación de parte de él, pero como están escritas las cosas, pareciera que era el espíritu de Pablo o era el espíritu de Dios. O era uno, o era el otro, o eran las dos. Y si lo checamos bien, nos vamos a dar cuenta que eran las dos. Fíjese cómo dice todo el versículo. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo poder entender esas palabras de Pablo? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede guiar nuestra vida día tras día? ¿Ves? Ok.
Creo que hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que nos enseñan que la vida, especialmente de algunos hombres y mujeres también, muy sensibles a la guía de Dios. Y no solamente eran sensibles, eran responsables y cumplieron de muy buena manera con lo que ellos entendían que Dios los estaba guiando. Ahora, ¿qué tantas luchas tienes tú? ¿Qué tantas luchas tengo yo para discernir la voluntad de Dios para mi vida cada día? ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades para entender eso? Yo levanto mi mano porque digo, de veras, hay veces que no sé qué hacer. Gracias, gracias. Entiendo que el apóstol Pablo, en la forma que él se expresa en las Sagradas Escrituras, era exactamente de la misma naturaleza que yo, con todas las posibilidades de cometer errores y faltas, aunque creo que él fue mucho más sensible que yo, sin lugar a dudas. Sin batallar puedo entender y discernir eso. Pero aquí dice él, ligado en espíritu, y si se fijan bien en nuestra Biblia, espíritu está aquí con minúscula. Y la mayor parte de la gente pensaría pues era el espíritu de Pablo. Ahora déjenme decirles que en el original todo está en minúscula, absolutamente todo está en minúscula. Al pasarla al español, los traductores, y no sé si nada más ellos y también los impresores o editores, hicieron diferencias y algunas les pusieron con mayúsculas y otras con minúsculas para tratar de hacernos entender a nosotros si era el espíritu humano o era el espíritu de Dios. Y aquí hacen una diferencia, si checan un poquito más adelante, después habla del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo es Dios, a ese se le pone siempre con mayúscula. Pero ¿cuántas veces puedo decir, me está guiando Dios cuando realmente son mis caprichos y mi voluntad? ¿Qué tan consciente soy? ¿O qué tanto dominio tiene Dios sobre mi vida para poder decir, me estoy sujetando 100% a Él? Yo les digo, yo tengo muchos problemas con eso. Y no hay nada más que ver qué es lo que es el resultado de nuestra vida, y entonces uno se puede dar cuenta si me sujeté o no me sujeté. Era más bien mi impresión. Entonces, pero todas las veces que yo he oído de alguien que se dedica a predicar o que tiene que ver algo con una vida religiosa, de cualquier religión, dice, pues es que él sintió así. Otros un poquito tal vez menos complicado, o no sé, dice, entendió que eso era lo mejor. Lo que sí sé es que yo tengo que darle respuesta a Dios para dejarme guiar por Él y no por mi antigua naturaleza o por mi propia opinión. Como dice allá Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y la verdad conmigo se la ha tenido que pasar enderezando y enderezando, por un lado y por otro. Cuando menos que nos dejemos tratar. A veces les he preguntado, ¿habrá un hijo con plena conciencia que pueda decir que sus padres siempre se sujetaron y obedecieron a Dios? ¿Que nunca se equivocaron? Cuando yo era hijo, soltero, adolescente, yo me sentía muy hecho a un lado por mi padre. Bueno, soy el 10º en la casa, no alcancé mucho ya, estaba muy repartida toda la cosa. Aunque a la hora de la hora nada más quedamos 8 y sigo siendo el último de todas maneras. Pasó el tiempo y empecé a darme cuenta, papá tenía mucha más razón de la que yo me imaginaba cuando yo tenía 14, 15 años. Gracias a él me alcanzó cuando tenía 16. Y ya por los 20 y tantos empecé a entender, pues sí, mi papá creo que no estaba tan mal en muchas cosas. Aunque mi padre nunca le entregó su vida a Cristo, tengo que aclarar. Lo que sí sé es que el apóstol Pablo aquí ya tiene una muy buena cantidad de tiempo de ser creyente. Tiene más de 20 años de ser creyente.
Y por cierto, el apóstol Pablo no solamente se convirtió, prácticamente inmediatamente que se convirtió, empezó a servir al Señor. Y es obvio, tenía una clase de entrega y una dependencia del Señor de una manera muy, muy preciosa. Qué hermoso hubiera sido para mí haber sido un discípulo de Pablo y andar con él, aprender mucho. Todo lo que hacía de alguna forma era tan, tan precioso. Por cierto, mi padre en la fe yo le debo mucho, humanamente hablando, le doy gracias a Dios por él. Pero él era de origen alemán. Ustedes saben algo de cómo son los alemanes. Tenemos una ideita más o menos del carácter y de la forma, la personalidad de la gente. Bueno, Pablo no era alemán, era benjamita. Era descendiente de Jacob, a través del último hijo de Jacob, por cierto. Y de veras que por lo que leemos de él en la Biblia se ve un hombre determinado, firme, muy profundo en sus convicciones y en su vida para el Señor. Pero él dice, ligado en el Espíritu, un Espíritu que estaba muy asociado con el de Dios y que él era muy sensible y que también le habían dicho desde el tiempo en que tuvo el encuentro con el Señor Jesús ahí en el camino de Damasco ya para entrar a la ciudad. 3 días después se le acercó a Ananías. Y con todo el temor del mundo de Ananías va y pone las manos sobre el apóstol en lo que ya era nombrado apóstol. Y el Señor le dijo, vas a sufrir mucho, Pablo. Vas a sufrir mucho, pero me vas a seguir. Tanto o más de lo que él había hecho sufrir a muchos creyentes también por haber sido perseguidor de la iglesia por mucho tiempo. Lo que nos da la Biblia, así rápido les digo, se convierte el apóstol Pablo y rápido sale de esa ciudad a donde él había llegado. ¿Recuerdan en qué ciudad fue que se metió? ¿En dónde se convirtió el apóstol Pablo? Damasco. Luego de repente pensamos que era Antioquía. No, Antioquía fue donde finalmente sirvió y de ahí salió, pero era en Damasco. Se pasó 3 años fuera, aprendiendo del Cristo resucitado. Más o menos los mismos 3 años que el Señor Jesús se pasó con nosotros apóstoles. Y la Biblia dice que Pablo fue nombrado apóstol por Dios. No se nombró él solo. Ligado en el Espíritu. Voy a Jerusalén. Su espíritu está dominado por el Espíritu Santo. Por cierto, yo tengo la convicción, al ser heredero de Adán y Eva, todos nacimos con un espíritu muerto. ¿Qué fue lo que había en mí antes de conocer al Señor Jesús? Un cuerpo vivo, un alma viva y un espíritu muerto. Porque la herencia que recibimos espiritualmente hablando estaba perdida. No había vida. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Todos hemos llegado así. Aparte de Adán y Eva, ellos fueron los únicos que no tuvieron problema antes de pecar. Una vez que pecaron, sí, pecaron ellos y nos transmitieron una naturaleza pecaminosa. Pero cuando nada más estaba el cuerpo y el alma viva, a través del arrepentimiento y de la fe, Dios nos hizo nacer espiritualmente y nos dio vida espiritual. Y aparte, por cierto, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros también. Y por dejarnos guiar por Él, podemos seguirle y debemos de seguirle, por cierto. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera. No sabía los detalles, pero sí sabía que en términos generales qué era lo que iba a haber. Dice ahí el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No sabía los detalles, pero sí sabía en términos generales qué es lo que le esperaban. Si a nosotros nos anuncian ahorita, Silvestre, tienes que ir a Jerusalén. Está bien, para ir a conocer la ciudad, es bien bonita. Sí, nomás que te esperan cárceles, prisiones. Te esperan tribulaciones.
Si por cierto les invitaran a cada uno de nosotros, ¿cuántos levantarían la mano y decir, sí, yo voy con mucho gusto, vamos? O mejor, pues déjenme ver para otro lado, porque se pone la cosa muy triste cuando a uno le dicen, lo que sigue para ti son tribulaciones y prisiones. ¿Cómo les parecen las cárceles? ¿Hemos sabido algo de las cárceles de aquí de México en ese tiempo? ¿Qué idea tienen ustedes de cómo es? Es como ir a vivir en un multifamiliar ahí muy, muy bonito, ¿verdad? A veces decíamos así, el multifamiliar del Topo Chico, pero ya nos lo quitaron. Repartieron a los que estaban por ahí. Pero que te digan qué es lo que vas a vivir allá, o más bien qué es lo que vas a sufrir allá. Como para estar ahí de, sí, yo quiero, por favor apúntame, y yo quiero ser de los primeros, yo me voy en el primer viaje. Pues no, yo creo que una buena parte de nosotros le sacaríamos la vuelta, es lo último que se nos ocurriría hacer. Pero eso fue lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, y todavía dice que le van a agregar más cosas. Literalmente en el original quiere decir, ese sin saber lo que allá me ha de acontecer, no sé los detalles, pero sí sé que va a haber conflictos y problemas, sobre todo al final del tiempo que voy a estar en Jerusalén. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La verdad es que ya se los había pasado de una cárcel a otra y en otra. ¿En cuántas estuvo? Yo no sé. Pero la Biblia dice que el apóstol Pablo, y sí, lo que nos dice la historia es que ya conocía varias cárceles el apóstol Pablo. Se portó muy mal, era muy rebelde. Pues no era precisamente por ser obedientes. Está curioso, ¿no? Nosotros decimos, la cárcel es para los que se portan mal. Yo me porto bien, a mí no me toca. Pues resulta que por vivir bien, pero apasionadamente para Dios, le tocaba eso. Qué curioso. Una buena parte de nosotros le andamos sacando la vuelta, pero él está diciendo, yo estoy ligado en el Espíritu, porque el Espíritu me ha dicho esto y voy para allá, voy a cumplir lo que el Señor me ha pedido que haga y lo voy a hacer con todo el corazón para la gloria de Él. Me esperan prisiones y tribulaciones. Y en lugar de considerarlo y tener algo de temor o de cuidado, dice el versículo 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si supieran cuántas cosas hermosas están en este versículo, a ver si puedo darme a entender y explicar. No hago caso. No en el sentido de que no me importa o no lo voy a tomar en cuenta. No, soy muy consciente, pero sé que el Señor quiere que vaya para allá y voy con plena conciencia de que de lo que me ha enseñado es cierto y de lo que me va a pasar, Él va a estar conmigo porque Él quiere que yo vaya para allá y lo voy a hacer de la mejor manera para la gloria de Él. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver algunos detalles. ¿Qué tanto le importaba al apóstol Pablo su vida? No parece que la quisiera mucho, ¿verdad? Cuando a nuestro alrededor la mayor parte de la gente nos dice, cuídate, quiérete tantito, no te acabes así, piénsale, no sufras, no busques estar pasando por dificultades y tribulaciones, cuídate, ámate siquiera un poco, nos dicen por ahí. Pues es curioso, pero el apóstol Pablo dice, no le hago caso a eso. No se trata de cuidarme, no se trata de buscar lo mejor o lo más sencillo, lo más fácil, o lo que me agrade, o lo que me guste. No, lo que yo quiero hacer es agradarle a Él. Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia, dice en Filipenses. Esto es lo que a mí me importa, que lo que estoy viviendo aquí y ahorita sea útil para Él. Y si me muero, bendito sea Él, es lo mejor que me puede pasar. Voy a estar con Él para siempre. Nada, absolutamente nada se puede comparar con eso. Es obvio, acá nosotros podemos pensar de otra manera. Si estamos solteros, pues quiero casarme.
¿Cómo le hago? Si vivo para el Señor de esa manera tan obsesionadamente entregada a Él, pues a lo mejor no me caso. Y luego no voy a ser papá o no voy a ser mamá. Y luego si ya tengo hijos, no, pues yo quiero verlos crecer. Y cuando ya crecen, no, pues ahora quiero verlos que se casen. Y quiero ser abuelo o quiero ser abuela. ¿Y cuántas cosas nos amarran a esta vida? Si alguna ventaja tenía el apóstol Pablo y su equipo apostólico era que no tenía compromisos de ese tipo. Sin duda que tenía seres queridos. Habla de muchas personas con mucho cariño, con mucho aprecio. Pero algo que lo ligara, algo que le dijera, cuídate para que puedas ser papá, para que puedas ser abuelo, o para que seas mamá, para que seas abuela en el caso de las mujeres. No viene eso. Lo que sí era un profundo conocimiento del Señor, un profundo conocimiento de lo que Dios quería que él hiciera y una profunda disposición para que se cumpliera lo que Dios quería. Si se tienen las bendiciones de casarse y ser padre y ser abuelo, o madre y ser abuela, gracias a Dios. Y si no, ¿qué es lo más fuerte, qué es lo más importante para nosotros? Cuando leemos de la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, qué bendición tan grande fue para él cuando ya con 40 y tantos años encima le dijeron, vas a ser padre. Y Elizabeth, que era estéril, le dicen, prepárate, vas a ser madre. Y ustedes y yo sabemos que una vez que Juan el Bautista, el primogénito, o el unigénito, por cierto, también, de Zacarías y Elizabeth, cuando empieza su ministerio, tus papás ya no están. No se habla de Zacarías ni de Elizabeth, y la única razón por la que no se habla de ellos es porque ya no vivían. Y por cierto, en aquellos años, estar cerca de los 50 era estar cerca de la muerte. Eran ancianos. Así le llama la Biblia a Zacarías y a Elizabeth. La juventud se acababa a los 45 aproximadamente y seguía la senectud. Así que ya varios deberíamos de estar fuera del lugar porque estamos robándole el oxígeno a los jóvenes ahorita, ¿no? Lo digo por mí. El apóstol Pablo está bien claro. No sé a qué edad se murió el apóstol Pablo, pero es posible que se haya muerto alrededor de los 60, poco más de los 60. Él se convierte entre el año 33 o 35 después de Cristo, pensando que el Señor Jesús murió en el año 30, aunque hay un desfase ahí en los calendarios, como los conocemos ahora. El apóstol Pablo es posible, sí que les digo, haya muerto alrededor de los 60, 65 años aproximadamente. Pero ¿qué era lo que él quería? No estimo preciosa mi vida para mí mismo, pero sí quiero una cosa, acabar mi carrera con gozo. Acabar con gozo. ¿Ahora qué significa? ¿Morirse riendo? Luego de repente a veces pensamos que el gozo es, pues siempre, y por cierto siempre sería bueno que tuviéramos una buena actitud y un buen rostro. Hay algunos que nada más de que nos ven la cara y dicen, híjoles, ¿cómo andará? Mejor no los saludo porque quién sabe qué me pase, trae el espíritu por los suelos. No, Pablo estaba viviendo en el espíritu para la gloria del Señor. Y lo que hacía no era porque tuviera mucho dinero, o porque tuviera muchos títulos, o porque tuviera un reconocimiento alto delante de las demás personas, aunque el conocimiento intelectual y la preparación académica del apóstol Pablo era de lo mejor en su tiempo. Déjenme decirles que en las mejores universidades normalmente no se menciona dónde estudió o dónde se supone que estudió el apóstol Pablo. Las más fuertes eran Grecia, Roma, Alejandría, Jerusalén. ¿Saben cuál es la que sigue? Tarso, donde nació el apóstol. Pero no era eso lo que le importaba a él. A mí lo que me interesa es acabar mi carrera con gozo. El ministerio, la palabra ministerio es diaconía, es el servir a los demás. Eso es lo que yo quiero hacer con todo el corazón para la gloria de Dios.
el ministerio o el servicio que Dios me encargó que hiciera, lo recibí del Señor para dar testimonio de quién o de qué, del Evangelio. Mi tarea, mi responsabilidad es servir a los demás compartiéndoles las buenas nuevas, compartiéndoles el plan de salvación, la gracia salvífica del Señor Jesucristo. Y lo dice con toda claridad. El evangelio de la gracia de Dios. No estoy predicando el evangelio de las obras. No estoy predicando el evangelio de los méritos de las personas para llamar la atención a Dios y decir, qué buena gente eres. No, estoy hablando de la gracia, de los regalos inmerecidos que Dios nos da. Simple y sencillamente quiero que la gente entienda que Dios nos ama tanto que a pesar de que merecemos la condenación y de lo más fuerte, de lo más pesado, de lo más difícil, yo quiero hablar de los dones, de las dádivas, de los regalos que Dios nos da. Yo quiero ser hallado cumpliendo mi deber, cumpliendo mi responsabilidad, hablar de la gracia de Dios, que por amor a nosotros, un amor que no entendemos, porque somos dignos de lo contrario, somos dignos del castigo, de la separación eterna de Dios. Las palabras que mayormente se usan para eso es el infierno, pero saben que la palabra infierno no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es separación o condenación. A veces pensamos que lo más hermoso del cielo es la calle de oro que está ahí en la ciudad celestial. Se menciona una sola calle, no sé por qué, pero no habla de muchas calles. Y según Dante Alighieri, el autor de aquel libro, ¿recuerdan cómo se llama el libro de Dante Alighieri? La Divina Comedia. Pero a la hora de la hora no era ninguna comedia, era la realidad. Pero él hacía una estratificación de los lugares a donde podían ir los condenados. Y hablaba, creo, de círculos, y él pensaba, pues los más malos están en el peor, y la imaginación hace que pensemos, ese era el que estaba más calientito. ¿Por qué? Porque la palabra que usamos es infierno. Infierno viene del latín inferior. Y si leemos todos los pasajes de la Biblia que hablan acerca de la condenación, nos dicen que la condenación está por el centro de la tierra, o estaba en aquel tiempo. Y lo que nosotros sabemos de que la temperatura está horrible ahí en el centro de la tierra. Pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en el Antiguo la palabra Seol, en el Nuevo con la palabra Hades, habla de que están las cosas allá abajo. Por eso se usó la palabra de latín y de las primeras, no sé si sea la primera traducción de toda la Biblia fue en latín, lo que se conoce como la Vulgata Latina, le puso la palabra infierno, pero la palabra original es condenación. Y lo más terrible de la condenación, ¿saben qué es? Estar separados de Dios. No hay nada que se le parezca a estar separados de Dios. Y lo más precioso, como les dije ahorita, del cielo no es una calle de oro, sino la presencia de Jesucristo. La presencia de Dios mismo y poder entender o ver de una manera muy superior a lo que pudiéramos ver y entender aquí y ahorita. Gozar y disfrutar de la presencia de Él. Tener comunión con Él. Disfrutar de la presencia suya. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, pero sí lo que quiero hacer es acabar mi carrera con gozo y servir de la manera correcta con la orden que me dio el Señor, la de predicar el Evangelio de la gracia, la de predicar la salvación por la fe en Jesucristo con el arrepentimiento de pecados y que la gente goce y disfrute de la paz, de la comunión, de la relación con Dios.
No solamente por no estar en la condenación, sino por ver la maravilla de conocer al Señor, al verdadero Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, versículo 25, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. La Biblia, como les dije ahorita, no nos da la biografía del apóstol Pablo. Y prácticamente no se nos da nunca otra vez la idea de que él haya vuelto a Éfeso. Pudiera ser que hayan ido algunos efesios a verlo. ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente después? Fue a Jerusalén, dejó la ofrenda que llevaba, se pasó 2 años en la cárcel, primero en Jerusalén, luego en Cesarea, y de ahí apeló al César y se pasó otros 2 años en Roma. Así es que los próximos 4 años el apóstol Pablo se la pasó en la cárcel, que era lo que le había ofrecido o lo que Dios ya le había dicho, aunque no sabía qué, cómo, cuándo, más o menos dónde, sí, ya se los dije. El cómo, bueno, ya se dieron cuenta también, fue por estar dándole gracias a Dios, ofreciendo una ofrenda en el templo en el que ya no estaba Dios, por cierto, porque el velo se había roto del techo al suelo cuando el Señor Jesús entregó su espíritu. Eso es lo que dice ya. Y aquí estamos hablando del año 60, o sea, como 30 años después de la muerte y resurrección del Señor. He pasado predicando el reino de Dios. Ya no verán más mi rostro. ¿Qué tanto cariño tienes tú por la persona que te habló de Cristo? ¿Qué tantos recuerdos tienes si es que ya se fue? Lo digo porque mi padre en la fe ya tiene ahorita 15 años de haber fallecido. Poco más, eso fue en marzo de este año se cumplieron 15 años de que Emilio falleció. Y tengo muchas ganas de volver a verlo. Hay un cariño muy especial que se levantó porque Dios lo puso en mi corazón como gratitud para la persona que Dios usó para que yo le conociera a Él. Tal vez algunos seres queridos tuyos ya fallecieron, ya partieron. Si entre ellos está la persona que te habló del Señor, qué hermoso sería pensar en ir a verlo. Aunque es obvio que hay algo todavía más precioso que eso. ¿Qué es más precioso que ir a ver a mi Padre en la fe? Pues ver al Padre de todos. El que murió por mí en la cruz. No hay nada que se le parezca a eso. Hay una serie de situaciones sentimentales en el asunto, por eso podemos entender lo que viene al final, cómo se le colgaban al apóstol de su cuello para saludarlo y pedir la bendición de Dios para él y lo que vendría más adelante, porque el apóstol Pablo ya tenía en mente algunas cosas. Ciertamente a causa de ese viaje de apelar al César tuvo que ir a Roma y se nos dice, o la Biblia nos da a entender que salió libre y posiblemente se haya ido hasta España para predicar. Era el plan y el propósito del apóstol Pablo, ya lo había expresado. Ese era el anhelo de él, ir a otros lugares, por eso está despidiéndose de la gente de Éfeso. Quiero ir a otras partes. Él no sabía cómo. Bueno, le salió más o menos gratis el viaje hasta Roma. Lo llevaban encarcelado. Alguien tenía que pagar y no lo pagó él. Pero no era eso lo que él quería. Él tiene otra cosa y está confiado en que Dios se lo va a conceder, porque este es el anhelo de su corazón, predicar el evangelio de la gracia. Y por lo mismo hace una recomendación que nos recuerda un pasaje del Antiguo Testamento que quiero leerles casi para terminar. Ustedes ya no van a ver mi rostro, pero dice el 26 y 27. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A eso vine, ya lo hice, el Señor me está mandando a otro lugar. Pero les recuerdo esto, y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, creo que se repite, tanto en el capítulo 3 como en el 33 del libro de Ezequiel.
Vamos al libro de Ezequiel para ver esto. El apóstol Pablo está recordando este pasaje. Quiero leer el 33 porque es el más completo, aunque creo que se menciona algo muy parecido en el capítulo 3 de Ezequiel, pero vamos al 33. Los primeros 9 versículos. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, se las voy a leer, pero abran sus Biblias en el capítulo 33 de Ezequiel. No, dice ahí, yo os protesto, y estas son palabras muy solemnes, cuando alguien rinde protesta, en el gobierno se usa mucho esta forma de tratar las cosas. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Nos damos cuenta qué es lo que está diciendo? Estoy libre de la muerte de todos los de Éfeso. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ezequiel, ahora vamos a leer Ezequiel para juntar y terminar. Ezequiel 33, vamos a leerlo, por cierto, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Vamos a ver, del 1 hasta el 9, ¿ok? Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahora sí me cansé de decir lo último. Pero estamos bien, no se preocupen. El asunto aquí es que Pablo está recordando y diciéndoles, ¿a quién por cierto recuerdan que se les dijo estas palabras allá en Hechos 20 que acabamos de leer? ¿Quiénes eran los que estaban escuchando la predicación del apóstol Pablo? Los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos eran? No sé. Pero hicieron un muy buen trabajo porque les digo, unos cuantos años más, cuando el apóstol Pablo le manda 2 cartas a Timoteo, Timoteo está en Éfeso. A finales de los 60 había una comunidad de creyentes preciosa en Éfeso. Y por cierto, el Apocalipsis, capítulo 2, cuando el Señor Jesús toma de darles una carta a 7 iglesias que están en Asia, en la misma provincia que les decía ahorita, todas esas 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3 estaban en la provincia de Asia Menor, que esa era una parte de lo que hoy es Turquía. A la primera es ¿a qué iglesia? Éfeso. Y Éfeso, por ese tiempo, aproximadamente por el año 90, 85, 90, 95, es en esas fechas que se da, la mayor parte de la gente cree que es en esas fechas que se da la escritura del libro de Apocalipsis.
Y es el Señor Jesús el que manda esas cartas. Éfeso tenía cosas muy lindas, pero tenía un problema muy serio. Habían dejado su primer amor. Se volvieron muy técnicos, se volvieron muy capaces para muchas cosas, pero lo hacían de una manera fría. Por cumplir, como decimos nosotros. Hay una palabra que usan mucho los españoles. Dicen ellos el cumplimiento. ¿Saben lo que quiere decir? Cumplo y miento. Es decir, por fuera doy la impresión, pero a la hora de la hora está hueco. Se trata de ser sinceros, pero de transmitir con fervor, con gozo, con gratitud, pero también con un profundo amor por el Señor que murió por nosotros, por mi Redentor, el que me compró con su sangre. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy libre de sangre en mis manos. Lo que se menciona es que en el Antiguo Testamento, los judíos, era algo especial para ellos, por cierto. Tenían que tocar una trompeta, y pueden ser dos tipos de trompetas. Una es de metal, lo que nosotros conocemos sí como trompeta, pero hay otra que era de un cuerno, se le llama shofar. No tiene muchas notas, tiene 2, 3 notas, eso es todo. Pero literalmente se tocaba para prevenir a la gente de que viene el ejército enemigo. Prepárense, viene la guerra. Si ustedes se duermen, no van a poder hacer frente. Y es obvio, el atalaya que tocaba el shofar o la trompeta, lo que haya sido, una vez que lo hacía, había cumplido. ¿Cómo creen ustedes que se tocaba cuando venía el ejército para destruirlos? El ejército enemigo, el que fuera. Tenía que hacerlo con pasión. Tenía que hacerlo con muchas ganas, tenía que hacerlo para que todos se dieran cuenta. Tenemos una oportunidad para predicar el Evangelio, aparte de hacerlo en lo individual, de hacerlo como congregaciones. Sábado y domingo próximo. ¿Cuántos familiares no han oído realmente el Evangelio? ¿Cuántos vecinos no les hemos predicado? ¿Cuántos compañeros de trabajo no conocen de Jesucristo? Cenábamos con una familia, mi esposa y yo, hace unos días, 10 días aproximadamente, y decía uno de ellos, fueron invitados a otro matrimonio también, yo conocía a fulano y a sutano, y yo sabía que había algo especial en ellos, pero no sabía qué. Ahora me los encuentro aquí en la congregación. Ya me di cuenta que era la diferencia. Pero tristemente no me dijeron nada. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo no sé, y yo no le voy a echar culpas a ellos. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. ¿Qué hizo y cómo lo hizo? El asunto es que nosotros somos conscientes de que tenemos el privilegio de que se va a compartir nuevamente el Evangelio. Aparte de lo que tengamos que hacer en lo individual, o como matrimonios, o como familias creyentes. Tenemos la bendición de tener esas reuniones especiales, con cantos y mensajes apropiados. Aprovechemos la oportunidad, no nos vaya a quedar, ¿qué es lo que dice la Biblia que le quedaba al atalaya que no cumplía en las manos? La sangre de los que no se apercibieron para la batalla. En este caso, la sangre de las personas que no se apercibieron para arrepentirse de sus pecados y confiar en el Redentor y ser libres de la condenación eterna. Y esa es responsabilidad de todos nosotros como iglesia. Tenemos esa bendición, tenemos ese privilegio y también tenemos ese compromiso. Vamos a tener que darle cuentas a Dios de las oportunidades que tuvimos si no las usamos correctamente. Si las usamos, el Señor sabe y bendito sea Él. Vamos a confiar y vamos a pedirle a Él y vamos a rogarle
que salve las almas, que las traiga. Vayamos, si nos toca a nosotros, vayamos por ellos o por ellas. Traigamos a los jóvenes, traigamos a los adultos conocidos o desconocidos también. ¿Por qué se nos acabaron las invitaciones, Ramiro? Porque se repartieron. Feo cuando nos quedamos con ellas. ¿Y qué pasó con todas esas invitaciones? A veces me quedo yo con las invitaciones en la mano. ¿Qué hubo? Les pedí, hermanos, que vinieran y las repartieran. No se hizo. Me estoy dando a entender qué fue lo que dijo el apóstol Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso, aunque están en Mileto. Yo hice la parte que me tocaba, les toca a ustedes. Por cierto, vienen adelante algunas explicaciones bien tremendas de las responsabilidades para los líderes de la iglesia de Éfeso. ¿Qué tanto estoy predicando el evangelio de la gracia? Ay de mí, si de alguna manera se me ocurre cambiarle algo al evangelio y hacerlo más sencillo o más complicado. Luego, bueno, a veces somos bárbaros. Y a veces no explicamos bien las cosas. Y a veces pedimos cosas de más que la Biblia no dice. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Y transmitámoslo así, con toda la sencillez. Si ustedes se fijan, no hay nada de complicado en todo lo que hemos hablado. Pero sí se habla de que las personas lo vivían con todo su corazón y lo aplicaban fuertemente a sus vidas en lo personal y lo transmitían. Y la bendición vino a muchas personas y pasaron ciertamente 200-300 años, pero todo eso cambió al Imperio Romano incluso. Es cierto, Satanás se las brinda de otra forma y envolvió al mundo en religiosidad y todavía la inmensa mayoría de la gente vive en una apatía espantosa, especialmente los países de Europa occidental y también los de América. Tenemos un conflicto muy serio. Necesitamos transmitir el evangelio con la gracia y el poder del Señor. Vamos a orar. Muchas gracias, bendito Dios, por la vida de este hombre. Hombre de carne y hueso exactamente igual que nosotros. Hombre con pasiones, con deseos. Hombres con muchos Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.